están? Un nuevo encuentro de Construyendo Historias. En el día de hoy nos encontramos aquí en lo que es el peaje del túnel subfluvial Uranga Silvestre Begni. El túnel fue construido, o la inauguración del túnel data del 13 de diciembre del año 1969. Pero un par de años antes el convenio entre los dos gobernadores dio inicio a esta importante obra. Nosotros vamos a conocer un poco de historia, vamos a recordar todo lo que ha sido esta importante obra de comunicación que nos une a Santa Fe y Paraná en un tiempo que eran muy escasas las comunicaciones y que esto fue realmente un paso importante en lo que era la comunicación tanto para Santa Fe como para Entre Ríos. Invitamos a que nos acompañe. Soy Pablo Serramengui, director del túnel subfluvial, representante del gobierno de la provincia de Santa Fe. Estamos acá en la sala del directorio del ente interprovincial túnel subfluvial. Es la organización que hace 48 años está administrando el servicio vial entre Santa Fe y Paraná. Está constituido por las provincias de Entre Ríos y de Santa Fe al 50%. Conformado por un directorio del que yo formo parte por Santa Fe, hay un homónimo por la provincia de Entre Ríos, y un consejo superior, que es el órgano político de tema de decisiones, que está constituido por dos ministros de cada provincia, el ministro de Infraestructura y el ministro de Economía. El túnel subfluvial es una obra muy particular, forma parte de las grandes obras de Argentina en el siglo XX, y tiene una historia de discusiones que comienza a principios del siglo XX, por allá por 1911, cuando los pobladores de Paraná y Santa Fe consideran necesario tener una vinculación más allá de las embarcaciones que fueron atravesando los distintos ríos que nos atraviesan, que nos separan de alguna manera, pero que también nos unen. Porque uno atraviesa la laguna Setúbal, atraviesa el río Colastiné y claramente el cauce principal. Por eso cuando pensamos el túnel subfluvial no tenemos que pensarlo solamente como aquella obra que vinculó superando el cauce principal, porque en realidad nosotros unimos la ciudad de Paraná con la isla Santa Cándida, y después se construyó una ruta que es la 168 que lo lleva a Santa Fe, y que hay 10 puentes entre el túnel y la ciudad de Santa Fe, entre los cuales está el puente sobre el arroyo Colastiné y el puente Oroño y el colgante que está sobre la laguna Setúbal. Verán que es una obra compleja de ingeniería que permite superar el cauce del río Paraná, que son un total de 21 kilómetros. Aquella discusión que comenzó en 1911 tomó forma en 1936, cuando un senador nacional por la provincia de Entre Ríos, de nombre Atanasio Eguiguren, presenta el primer proyecto de ley para que se haga un puente entre una ciudad y la otra, buscando garantizar la vinculación de personas y mercaderías entre una orilla y la otra. El proyecto de Eguiguren fue el punto de partida de una larga discusión que tuvo muchas instancias, pero que fue mutando entre tener un puente y tener un túnel. Eran distintas experiencias y razones las que llevaban a tener una realidad o la otra. Por entonces, los puentes primordialmente se hacían de hierro y actualmente se ha mutado la tecnología para hacerse de hormigón. Por lo tanto, ponernos en aquella época sobre la discusión que había entre un túnel o un puente es también entender las características tecnológicas de la época.
El túnel termina siendo una solución técnica a una gran controversia política. Y es la controversia política que divide a los argentinos desde su independencia. Si íbamos a ser un país unitario o íbamos a ser un país federal. Y en ese caso el túnel es quizá la obra que mejor representa el federalismo en toda la Argentina. Por su concepción, por su discusión política y por su materialización. La concepción es que se desarrolle un eje este-oeste. Su construcción fue una decisión de las provincias y finalmente su materialización tiene que ver con utilizar el lecho del río porque la vía navegable nos obligaba a negociar con la nación. Eso explica por qué el túnel subfluvial existe, explica por qué es una obra que va mucho más allá de un vínculo vial o una obra de ingeniería que para su época marcó la frontera de las experiencias técnicas para la construcción de túneles. Aún hoy seguimos siendo el único túnel del mundo implantado en arena. La primer piedra fundamental que se da en el año 1956, a poco de derrocar al gobierno del entonces presidente Perón, y quienes estaban a cargo del gobierno constituyeron una comisión para poder licitar un túnel que cruzara el brazo principal del Paraná y lo hiciera a través de capitales de Estados Unidos. Esa primera piedra fundamental del año 1956 fue planteada con la presencia del entonces presidente Aramburu en Paraná. Luego, la inestabilidad de un gobierno de facto y las distintas situaciones hicieron que ese proyecto no avanzara demasiado y lo retomaran al gobierno siguiente, que fue el del presidente Frondizi, donde los gobernadores electos democráticamente fueron Raúl Uranga y Carlos Silvestre Begnis. Allí las provincias le dieron un impulso muy fuerte a todos los antecedentes de más de 30 años de discusiones. Y llegamos a lo que fue la bisagra que permite que el túnel se realice, que es el Tratado Interprovincial. Es un tratado basado en la Constitución de 1956, que a través del artículo 107 nos habilita a poder ejecutar obras interprovinciales con la sola obligación de dar cuenta al Congreso de la Nación, haciendo uso del subsuelo, que es parte de propiedades de las provincias, porque no fueron delegadas a la Nación. En ese enclave jurídico se inscribe la obra del túnel subfluvial. Y el Tratado Interprovincial fue firmado el 15 de junio de 1960 en la Casa de Gobierno de Santa Fe por Carlos Silvestre Begnis y Raúl. Luego viene la licitación en el año 61, donde un consorcio que ya no era norteamericano, como había sido pensado unos años antes, sino eran capitales europeos a través de una empresa especializada en dragado, que es Bianini, y una empresa especializada en obras civiles y construcción de túneles de Alemania, de nombre Hostief, se asoció a aquella empresa argentina basada en la ingeniería y la consultoría, que es Sailap, que fue la que vino siguiendo las distintas etapas, primero con los norteamericanos y luego con los europeos, para llegar a firmar el contrato y comenzar la obra. Ahí viene la segunda piedra fundamental, que fue el 3 de febrero de 1962, cuando en un acto en el balneario Thompson de Paraná, el presidente Frondizi anuncia el inicio de la obra y pone la piedra fundamental. Se empezaba a hacer el dique seco y en esa oportunidad nos encontramos que estaba también el presidente de Uruguay, que no es un dato menor, entendiendo esto como un avance
de la integración latinoamericana, un avance de Sudamérica integrada, un avance del Mercosur en la década del 60. Y lo que ocurrió después fue que 2 meses después de esa segunda piedra fundamental, el gobierno de Frondizi, con ellos los gobernadores, fueron derrocados, destituidos, y la obra que debía comenzar en plenitud queda detenida. En ese sentido, se corrió serios riesgos de que no se realice a partir de ese hecho, pero un año después, con el advenimiento de la democracia y la definición por parte de un nuevo gobierno democrático como fue el de Arturo Illia, con los gobernadores Aldo Tessio y Carlos Contín, permitió avanzar en la decisión de la continuidad de la obra. Fue una discusión política importante, fue una discusión política donde nuevamente las legislaturas de las 2 provincias se pusieron al frente y llegaron a concluir que había que materializar lo que decía el tratado, que había que materializar lo que decía el contrato de la obra, y Aldo Tessio, junto a Carlos Contín, hicieron la construcción de la obra hasta casi un 70%. Por lo tanto, podemos decir, sin temor a equivocarnos, que la llevaron a un punto donde ningún decisor político pudo detenerla. Tenemos que recordar que el 28 de junio de 1966, nuevamente la realidad argentina vuelve a un golpe de Estado a interrumpir un gobierno democrático, es destituido Illia, pero ya la obra había sido avanzada en tal grado que no pudo ser detenida. Y la decisión del presidente de facto Onganía fue continuarla hasta su finalización. De no haber ocurrido ninguno de los 2 golpes de Estado que ocurrieron durante la realización de la obra se hubiera terminado en aproximadamente 4 años. Sin embargo, tardamos casi 8 para poder realizarla. Y lo que fue una decisión de las provincias, con financiamiento de las provincias, terminó siendo un financiamiento por tercios. 1/3 la Nación, 1/3 Santa Fe y 1/3 Entre Ríos aproximadamente, porque en definitiva quien la termina inaugurando es el gobierno nacional a través del presidente Onganía, y en 1969, aquel 13 de diciembre, tuvimos, digamos, la posibilidad de poner en marcha nuestro servicio. Vamos a indicar primero algunas características técnicas que fue la modalidad con que se encontró la solución a la decisión política que veníamos describiendo en el bloque anterior. Esa situación obligó a considerar primero un entorno muy desfavorable porque era el cauce principal de un río muy caudaloso, y segundo, un lecho móvil, que es un fondo de arena que está en permanente evolución. Entonces, la solución técnica implicó, por un lado, un trabajo de dragado muy importante en el propio río, una construcción de la tubería del túnel en un dique seco, en un espacio que estaba condicionado para poder ejecutar en seco toda la obra de hormigón armado y después ponerla en flotación para llevarla al río e instalarla. El túnel, por un lado, está implantado dentro del lecho del río, no es que está apoyado como algunos pueden imaginar. Y segundo, no es un solo tubo, sino es un conjunto de tubos de arena, de cemento, que se han instalado dentro de la arena. Tenemos un total de 36 tubos de 65,60 metros de largo por 10 metros de diámetro, y tenemos un tubo final que es el remate que se da del lado Paraná de un tubo de 11 metros que fue la finalización. La tubería
se fue instalando desde el lado Santa Fe hacia el lado Paraná. Por lo tanto, la numeración de los tubos desde el 1 hasta el 37 tiene esa dirección. Y primero, una vez que el tubo estaba construido, que se podían llegar a construir hasta 4 simultáneamente, se terminaba de realizar, se inundaba el dique seco con retirando una compuerta. Al inundar el lugar donde se habían construido, que estaba en seco, los tubos flotaban y eran retirados con remolcadores para ser llevados al centro del río, al eje del túnel, a donde había una estructura que se dio en llamar la isla flotante, que tenía un mecanismo hidromecánico que permitía que los tubos sean tomados como por grandes pinzas y empujados hacia el fondo del lecho, para lo cual los tubos tenían en realidad 4 compuertas. 2 compuertas exteriores que permitían que el agua no ingrese mientras eran trasladados. Después se retiraban esas compuertas y había dentro del tubo otras 2 compuertas en la zona más central que permitían que una parte del tubo tenga agua y otra parte siga en vacío, para poder acomodarlo y ubicarlo en la isla flotante para que luego sean sumergidos. Para que un tubo sea sumergido, primero debió trabajar una draga para que les saque la arena y la deje en descubierto a la cota donde debían ser instalados los tubos. Y después se instalaban en el fondo del lecho para ser también con la misma draga nuevamente tapados en arena una vez que habían sido instalados. Las uniones que tienen las tuberías de hormigón es a través de pernos tornillos de hierro que eran construidos en el mismo obrador. En la década del 60 la mayor parte de las cosas se hacían in situ y con materiales y personal de la región, con lo cual los 2.000 trabajadores en su gran mayoría eran argentinos, en su gran mayoría entrerrianos y santafesinos. Desde el obrero que hacía las tareas más elementales hasta los ingenieros y la comisión que inspeccionó la obra y fue aprobando las distintas etapas. Una vez que se fue avanzando en la construcción, la cantidad de tuberías fue determinando que el túnel se iba avanzando de la margen derecha hacia la margen izquierda, y el 28 de junio de 1969 se da un hecho histórico, que es que la última compuerta se cae, se la baja y queda unido la isla Santa Cándida con Paraná. Es una conmemoración que hace poquito tiempo la pudimos hacer. Y fue un hecho histórico porque se materializa ese momento el vínculo. Y quienes conocían esos detalles son los profesionales, los ingenieros, los técnicos, los obreros que trabajaban en la construcción, ¿no? Y cuando hablamos con ellos nos muestran ese conjunto de anécdotas de haber hecho una obra que parecía una hazaña. Por ejemplo, el túnel subfluvial inaugura la época del rayo láser. El rayo láser se utiliza en el mundo por primera vez con el túnel subfluvial y sirvió para alinear los tubos al momento de instalarlo. Estas historias de una obra que tal vez no fue tan grande por su inversión, no fue tan innovadora por el hecho de tener tuberías de hormigón armado con un tamaño determinado, sino fue poder hacer que todo eso se instalara en un lecho de arena, en un río como el Paraná. Este tipo de solución técnica fue la primera vez que se hizo en el mundo y hasta el día de hoy no hay otro túnel implantado en arena que pueda ser comparable a lo que es el túnel subfluvial. Por lo tanto, para nosotros
A 50 años de su puesta en servicio, seguimos diciendo que somos únicos. Más de 200 personas, entre técnicos, profesionales y administrativos, trabajan en el túnel para que día a día usted pase como si estuviera pasando por una ruta o por una autopista. En cambio, está pasando por un túnel donde hay 30 metros de agua arriba y a su vez hay 16.000 metros cúbicos por segundo circulando por encima de nuestras tuberías, con un fondo de arena que se mueve todos los días. Eso nos obliga a tener equipos especializados para controlar lo que pasa en el túnel, controlar lo que pasa en el río, controlar que, por ejemplo, el manto de arena que nos cubre y nos permite seguir dentro del subsuelo sea el de las condiciones de seguridad, lo que la gente ve más habitualmente. Ve los servicios de mantenimiento de la iluminación, de las señales de tránsito, del pavimento, de sus rampas de acceso, de sus sistemas de peaje. Todo eso requiere sofisticados sistemas de tecnológicos, requiere de personal especializado que normalmente no se ve, y a su vez tenemos equipos preparados para la emergencia. El túnel, para poder prestar un servicio con el nivel de continuidad que les comentara, tiene que tener preparado un plan de contingencia, gente entrenada y equipos para poder remover vehículos detenidos con roturas, problemas de servicio, y se hacen en horarios donde el tránsito se genera en mucha menor medida que un pico o un valor cotidiano. Difícilmente van a ver que en el túnel los mantenimientos se hacen por la mañana o a la tarde, se hacen siempre por la noche, porque hay toda una programación para mantener la calidad del servicio. Esto no lo van a ver en ninguna otra obra vial del país. Hemos cambiado el tipo de iluminación, hemos renovado el nuevo sistema de peajes con última generación, tanto de hardware como de software. Estamos incorporándonos a los sistemas electrónicos de peaje que hoy tiene la Argentina y nos vamos a incorporar a un sistema interoperable en breve, donde los usuarios van a poder tener mayor facilidad para acceder, para transitar el túnel. Si uno tiene en cuenta las características de gestión del túnel, lo primero que tenemos que decir es que hoy administramos 4 veces más tránsito que cuando se inauguró. Y vuelvo a decir, parece sencillo, pero lo hacemos con la misma infraestructura. 10.000 personas todos los días crucen de Santa Fe a Paraná y de Paraná a Santa Fe, sin ningún tipo de inconvenientes y prácticamente sin demoras. También podemos decir que empezamos con 1.300.000 vehículos allá por 1970 y ya hoy tenemos, desde hace casi 4 años, 4,5 millones de vehículos que nos transitan. Hemos llegado a tener por día aproximadamente 18.000 a 19.000 vehículos en un solo día y empezamos con 3.500. Cuando uno piensa que por el túnel pueden pasar 1.800 vehículos por hora, lo que le estamos queriendo decir es que cada 2 segundos hay un vehículo entrando al túnel. Y sin embargo, no tenemos accidentes, no generamos problemas de fluidez ni de seguridad, y hemos logrado que los conductores a lo largo de distintas generaciones respeten las normas con que nosotros gestionamos el tránsito. Pensar que hoy hemos podido tener un evento de la magnitud de Tecnópolis, que se plantea por ser Santa Fe y Paraná una región metropolitana, no puede ser pensado eso sin el túnel subfluvial. Es absolutamente claro que el túnel vincula a las dos ciudades, hace posible la región. En 17 días no hubo un solo accidente. Pasaron
casi 240.000 vehículos y llegamos a tener 1.800 vehículos por hora. ¿Qué significó eso? Que ninguno dejó de llegar a destino, que no tuvieron ningún problema de seguridad y que efectivamente el túnel unió Tecnópolis. Eso marca un poco la agenda de lo que es la región metropolitana, Santa Fe, Paraná, y lo hace pensando hacia el futuro. Nosotros tuvimos casi 14.000 vehículos por día de promedio en estos 17 días, cuando en realidad hoy tenemos aproximadamente 12.000 en una circulación normal de días normales. Pero también tuvimos 45.000 vehículos por fin de semana, los 3 fines de semana de Tecnópolis, que equivale a tener un fin de semana largo en cuanto a movimiento de tránsito. Este tipo de cuestiones nos puso en exigencia de lo que va a ser el futuro. El futuro que va a implicar una mayor demanda de tránsito porque nuestra región sigue creciendo, se sigue desarrollando y en este sentido nosotros nos venimos preparando para seguir siendo eficientes, pero incorporando más tecnología que permita aumentar la fluidez, que permita mantener la seguridad, pero también estamos pensando en que el enlace Santa Fe-Paraná no puede reducirse al túnel. El túnel subfluvial, desde aquel 13 de diciembre de 1969 a hoy, en el 2017, sigue siendo protagonista de esta región y sigue siendo un ejemplo a seguir más allá de las generaciones, más allá de las dificultades y somos, digamos, una esperanza cumplida a lo largo de los años, 50 años después de materializada y casi un siglo después de que empezamos a pensarla.